Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio del Instituto de Investigación en Humanidades del Colegio Nacional de Buenos Aires, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires. Ustedes saben que es un espacio bastante excepcional dentro de la Universidad de Buenos Aires por tratarse de un colegio preuniversitario que tiene dentro de sus dependencias académicas un instituto de investigación en humanidades. Hay gente del equipo del instituto aquí presentes. Es un instituto que se refiere específicamente a la amplitud de todas las ciencias humanas que son dictadas como disciplinas dentro de la currícula del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y en esta ocasión, ya por tercer año, llevamos adelante estos conversatorios que luego se están siendo grabados ahora actualmente y se suben luego al canal nuestro de YouTube, el Instituto de Investigación, donde ustedes lo van a poder encontrar, digamos, en las próximas 48 horas, y que son utilizados por los alumnos, por los graduados, por docentes y por toda la comunidad, digamos, del Colegio Nacional de Buenos Aires, eh, a través de estas experiencias que hemos grabado, donde han participado expertos, especialistas de muy diversas disciplinas. Hoy tenemos una gran suerte porque, bueno, primero que está con nosotros una poeta y amiga, eh, Flavia Soldano, que hoy va a disertar específicamente sobre un mito, sobre algo muy específico, sobre un mito muy específico, el mito de Perdón. Jonás y la ballena de alguna manera, pero en verdad el título trata de la actualidad y la persistencia de los mitos, ¿no es cierto? Así que bueno, voy a presentarla. En principio es muy interesante su perfil, dado que es psicóloga, es biblista, pero bueno, en términos, digamos, de sus títulos académicos, es magíster en Sagradas Escrituras, lo cual no es poco y realmente es muy, muy interesante también en este colegio de tradición laica, escuchar a Flavia como biblista también. Es magíster en pensamiento clásico y es licenciada en psicología, y yo he tenido, por supuesto, también la suerte de comentar en algún momento su poesía, por demás interesante. Así que sin más y sin, bueno, muchos más preámbulos, le doy la bienvenida y le doy la palabra a Flavia. Flavia, bienvenida y buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Walter. Gracias, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Walter es un queridísimo amigo, por supuesto, y bueno, muy agradecida, como les dije antes, a los amigos que están acá y a la gente que está en la sala. Muchas gracias por estar. Y bueno, hoy tenemos el tema de algunas peripecias de Jonás y la ballena, ¿no? Acá tenemos la ballena y contarles un poco que eh, este libro de Jonás y la ballena, acá. Es un libro es el libro más conocido de la Biblia, porque es el que más ha trascendido, ¿no? Es una historia que es seguramente la más conocida. Si uno va a las historias de la Biblia hebrea, digamos, del Antiguo Testamento, pienso que esta es la más conocida, la que ha trascendido y ha sido reescrita. Y se puede decir que es un topos, ¿no? Es un topos, una historia que tiene una estructura que se repite. La historia de Jonás y la ballena, no voy a hacer acá una exégesis y hablar de su reescritura, escritura, etcétera, digamos, en el texto bíblico. Sí le puedo decir que está en lo que nosotros denominamos Biblia hebrea o Antiguo Testamento, están la encuentran en los 12 profetas menores, ¿sí? Entre Abdías y Miqueas. Y ¿cuál es la historia de Jonás y la ballena? ¿No? Porque es una historia muy particular para un profeta, porque nosotros estamos acostumbrados a que las historias de los profetas reciben la vocación profética y profetizan, digamos, ¿no? Y hablan en contra de los políticos, hablan en contra del poder, anuncian la destrucción, etcétera. Jonás es como un antiprofeta. Eh, ¿Qué hace Jonás, digamos, no? No sabemos muy bien, pero Jonás, de repente, Yahvé le dice, levántate, ¿no? Levántate, con un imperativo, cum, ¿no? En hebreo, levántate. Todo el texto, podemos ver, está saturado de esto, del levantarse y el descenso, ¿no? Y el yarat, que es todos los descensos.
En este sentido, podemos pensar que es un texto donde podemos ubicar muy bien la catábasis y la anábasis, ¿no? La catábasis siendo, bueno, la catábasis, como ustedes saben, el descenso, ¿no? De cata y vaino, digamos, ¿no? El descenso, el avanzar para abajo, y la anábasis, el ascender o dar vueltas, digamos, alrededor de un fenómeno, ¿no? Encontramos que el texto es claramente un texto de catábasis y anábasis, como suele ser el mito del héroe. El mito del héroe suele tener una catábasis y una anábasis. Usted puede encontrar esto hasta en Harry Potter, digamos, ¿no? El descenso en Harry Potter, en el libro cuarto, por ejemplo, la escena del cementerio es una escena de catábasis, ¿no? Esto es, por eso digo que es un topos literario. Eh, ¿Qué le pasa a Jonás? Yahvé le dice, levántate, levántate. No sabemos dónde está, digamos, levántate, es una orden, y ve a Nínive, porque quiero que vayas a convertir a la gente de Nínive. Nínive es particular, porque Nínive es en Asiria, ¿no? Entonces es el enemigo. Los asirios son los que han destruido el reino del norte. Y Jonás, cuando escucha la orden de Yahvé, se va. Los profetas suelen, digamos, lamentarse cuando son llamados a su vocación profética. No quieren la vocación profética, todos se lamentan. Pero Jonás se va y se va y dice, me voy a ir a Tarsis. Tarses, el reino de Tarsesos, digamos que no se sabe muy bien dónde era, suele ubicárselo en España, como digamos, puede ser en otros lugares también, pero en general se lo ubica en España. Y para irse a Tarsis, Jonás se va a Jopa, baja de donde está, que no sabemos dónde es, baja a Jopa y ahí toma un barco. Se compra el pasaje, dice ahí muy claramente, se compra el pasaje y se embarca. Y entonces, en el barco, claro, él se ha escapado, digamos, de la orden de su Dios, ¿no? Entonces, el barco hacia Tarsis, de repente corre el riesgo de ser hundido de naufragar, digamos, por una gran tormenta, y mientras sucede esta gran tormenta, Jonás desciende al fondo del barco y duerme, con un sueño profundo, ¿no? Vayeradam, que también implica, digamos, este verbo yarad, ¿no? Vayeradam, que muy pocas veces se usa en el texto bíblico. Quiere decir que descendió en el sueño, ¿no? Un sueño que lo atrapa, que lo desciende. Mientras él está en este sueño profundo, el barco está a punto de hundirse, los marineros están desesperados, empiezan a tirar cosas por la borda, digamos, ¿no? Empiezan a tirar cosas por la borda a ver para aligerar el barco, no lo logran, intentan volver hacia Jopa, no pueden, y entonces el capitán del barco desciende hacia donde está Jonás y le dice dormilón, ¿no? Dormilón como sería alguien que se evade de la situación, ¿no? Dormilón, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué tenés que ver vos con esto? Porque los hombres invocan a sus dioses y no hay manera de saber por qué están recibiendo este castigo. Entonces deciden tirar las suertes, ¿no? Que sería como tirar los dados, a ver, o las cartas, digamos, ¿no? No sabemos muy bien el término goralot en hebreo, qué tipo de suerte se tiraba, qué se llamaba esto, pero bueno. Y dicen, las suertes dicen que Jonás, digamos, que este pasajero que están llevando es el culpable de la situación. Jonás sube, habla con ellos y le preguntan quién es y qué está haciendo. Entonces él relata que está escapando de su Dios y que la tormenta tiene que ver con esto. Y entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y él propone que lo tiren al agua, ¿no? Entonces los marineros dicen, bueno, te tiramos al agua, pero nos van a castigar. Él dice, tírenme al agua, ellos oran a este Dios Yahvé que no conocen para que no los castigue y tiran a Jonás al agua. Tiran a Jonás al agua. Y entonces, cuando lo tiran al agua, Yahvé dispone un gran pez, dak gadol en hebreo, un gran pez para que lo coma, digamos, para que lo engulla, ¿no? Y él cae en la boca de un gran pez y queda en el vientre del pez. En el vientre del pez, Jonás se encuentra en este lugar
eh, digamos, invoca a Yahvé a través de un salmo, invoca a Yahvé a través de un salmo donde habla del abismo, del Tejón, habla del Sheol, que son las profundidades, ¿no? Las profundidades, el inframundo en la Biblia hebrea, y le dice que reconocerá su templo, que lo rescate, que él reconoce la fuerza de Yahvé. Entonces, después de 3 días de estar en el vientre del Gadol, del pez, Yahvé le ordena al pez que lo vomite, ¿no? Esta es la traducción exacta, como una molestia, digamos, ¿no? Este pez siente una gran, podemos inferir que siente una gran molestia, algo que está muy mal en él, y lo vomita en una playa. De ahí, Yahvé le ordena que vaya a Nínive y a predicar, digamos, a lo que le había ordenado en la primera instancia. Bien, acá tenemos un mapa, digamos, ¿no? De dónde, acá tenemos Jopa, no sabemos de dónde vino Jonás. Acá tenemos Jopa, hacia allá está Nínive, para que ustedes vean, y acá está Tarsis, ¿no? Hacia donde supuestamente Jonás se dirigía cuando sucede todo esto. Bien. Pero entonces, esta tradición, digamos, del gran pez de Jonás, este relato que ha vuelto, digamos, ha sido contado infinidad de veces de diferentes formas. El gran pez, ¿qué era? ¿Cuál era este gran pez? ¿A qué se referían con este relato? Los autores a lo largo de los siglos han preguntado, ¿era un monstruo? ¿Era una ballena? ¿Qué tipo de pez era? ¿Era un pez demoníaco? ¿Qué tipo de pez era esto? Entonces nosotros lo que vamos a ver hoy es, preguntándonos por la ballena, digamos, esta condensación literaria entre ballena, leviatán, que ustedes saben que es el gran monstruo bíblico, y dragón, ¿no? ¿Cómo aparece esto en todos los relatos? ¿Cómo no podemos separar a la ballena de la monstruosidad? Bien, decirles que, por ejemplo, en 1913 la escritora norteamericana Willa Cather afirmaba esto. ¿No es extraño? Solo hay 2 o 3 historias humanas y se repiten con tanta fiereza como si nunca hubieran sucedido antes, como las alondras de este país que han estado cantando las mismas 5 notas durante miles de años. Es decir, que nosotros los humanos, esto es lo que estoy diciendo, ya repetimos las historias tienen una estructura y se repiten de una u otra manera. Esto es lo mismo que dice Borges en el Evangelio de Marcos, ¿no es cierto? Cuando habla de que los hombres han contado 2 historias, la historia de un bajel que intenta volver a su tierra, digamos, infructuosamente por los mares, y la historia de un Dios que se hace crucificar. Bien, veamos por ejemplo unas historias. Tenemos donde aparece la historia de Jonás reeditada, ¿no? Tenemos la historia de Pinocchio, por ejemplo, Pinocho de Collodi, ¿no? Pinocho de Collodi, que también está en el vientre de la ballena, de alguna manera toma, hay una tradición de Jonás en él, en esta historia, pero Collodi toma otra tradición que es la de Luciano de Samosata, ¿no? En las historias verídicas o historias verdaderas de Luciano de Samosata del siglo II. Que es muy interesante porque las historias verdaderas de Luciano de Samosata, él empieza diciendo que no hay que creer en las historias que él va a contar, ¿no? Que son historias inventadas y el libro se llama Historias verdaderas. Es una paradoja, del mismo modo que Pinocho en el libro de Collodi dice, a mí me crece la nariz cuando miento y lo dice mientras le está creciendo la nariz, por lo cual también hay una paradoja, ¿no? En este relato. El otro gran relato que reedita, digamos, y que reescribe el libro de Jonás es Moby Dick, ¿no? Moby Dick o la ballena blanca reescribe la estructura del libro, está basado en la historia de Jonás. Y acá yo encontré el otro día, por ejemplo, Paturuzú, ¿no? Acá en una edición inglés, digamos, norteamericana, pero bueno, que está en la Biblioteca Nacional, acá vemos la ballena, digamos, una cuestión muy cercana a la historia de Jonás. Una cuestión muy interesante sucedió este verano, ¿no? Hablando de las reescrituras y esto que decía Vila Cáter, en el sur de Chile, porque este jovencito, Adrián Simancas, venezolano, se encontraba remando un kayak en el estrecho de Magallanes, en Chile, y de repente, aparentemente se lo tragó una ballena. Entonces
Les leo, el joven recuerda sentir un golpe desde atrás antes de ser envuelto por una estructura oscura y resbaladiza. Y dice él, en cuestión de un segundo, algo de color azul oscuro o blanco me cubrió por completo y sentí una textura viscosa rozar mi cara. El joven creyó haber sido devorado, pero el chaleco salvavidas lo impulsó nuevamente a la superficie y después también su bote. Pero a mí me llamó la atención lo que él dijo después. Me sentí bendecido con una nueva chance para revisar los errores que me llevaron a estar ahí, no solo en la expedición, sino en la vida misma. Del mismo modo que Jonás, ser tragado por una ballena lo lleva a una redención, digamos, ¿no? A una transformación. Entonces también tenemos una reedición de la historia de Jonás, febrero de 2025, en el sur de Chile. Bien, fíjense, por ejemplo, la historia de Jonás en una Biblia acá, ¿no? En un curso de internet virtual para niños. Fíjense la historia de Jonás como ya la ballena, el monstruo, como aparece ahí, ¿no? Ya está relatado de esta manera. Otra forma que tenemos de relatar la ballena, de ver hoy la profundidad de la ballena, es esta, ¿no? Otras formas de las monstruosidades, la inteligencia artificial y lo que nos sumerge también y nos atrapa monstruosamente, ¿no? DeepSeek, fíjense la ballena como es relatada. Esto es ahora, pero fíjense, por ejemplo, así era relatada la ballena en 1250 en la literatura nórdica. Es un monstruo, ¿no? Es un pez, es una ballena, es un dragón y es un monstruo al mismo tiempo. Acá lo vemos, por ejemplo, la historia de Jonás en la catacumba de San Calixto. Fíjense ustedes, acá está la ballena, la supuesta ballena, ¿no? Acá están arrojando a Jonás del barco, dentro del, digamos, este fresco que ya está en bastante mal estado, y acá está la ballena. Fíjense que la ballena, que es un dragón, ¿no? Es un dragón en realidad, un dragón marino. Lo que quiero que presten atención es a la cola retorcida, ¿no? Porque esta va a ser la marca de la monstruosidad de la ballena, lo retorcido. Bien, entonces, ¿qué pasó con la ballena? ¿Cómo llegamos a la ballena? A pensar que este Dag Gadol es una ballena. Ketos, en griego, ¿no? Es lo que sería hoy un cetáceo, ¿no? Cetáceo, la palabra ketos. Luego, ketos también en el mundo latino, ¿no? Y refiere a todos los cetáceos, en cambio el nombre falaina o balaena en latín es específico de la ballena. Sin embargo, ambos términos son usados indistintamente. Y ambos términos son utilizados como monstruos marinos, no refieren directamente a lo que nosotros llamamos ballena, sino al monstruo marino. La expresión ketos, por ejemplo, aparece en la Odisea, en Apolodoro de Atenas. Aristóteles, en su Historia Animalium, ¿no? Describe con precisión al mustequetos, lo que nosotros llamaríamos la ballena barbada hoy. Fíjense que las descripciones que hace Aristóteles de las ballenas a grandes rasgos son las grandes clasificaciones que se usan hoy para describir las ballenas, ¿no? Después se han ido especializando, por supuesto, pero él describe tres tipos de ballenas que todavía se siguen describiendo de esa manera. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad la ballena, en el mundo antiguo, no tenemos representaciones de ballena tal cual nosotros la conocemos. Tenemos representaciones de monstruos marinos. Y no hay muy poco rastro arqueológico, muy poco rastro arqueológico. Son muy pocos los datos, digamos, los fósiles y que han encontrado los arqueólogos. Sin embargo, está mencionada y descrita en varios autores griegos y latinos, pero no tenemos representación. Está descrita como animal, ¿no? También en historias, también en historias míticas, en historias transformada como monstruo, pero también como un animal que es visto en las costas, que es atrapado, etcétera. En el siglo I, el astrólogo Manilo este, describe al Ketus como el monstruo marino del mito de Andrómeda y lo sitúa en los cielos, nombrando así una constelación que hoy se confunde con el nombre ballena. La constelación, digamos, de la ballena o del Ketos
pertenece al grupo de Andrómeda, ¿no? Al grupo de constelaciones de Andrómeda. ¿Cómo es que llegamos a esto? Ahora vamos a ver, acá tenemos la constelación, así, así se vería, digamos, ¿no? Vean cómo la cola tiene cierto retorcimiento también. Y, por ejemplo, ya en el siglo XVII, fíjense cómo es cómo está representada acá en este mapa estelar, también con una cola retorcida. ¿Qué pasó con este nombre, digamos? ¿Por cómo se llegó a llamar ballena a esta constelación? ¿Cómo se la empezó a llamar Ketos también, ¿no? Porque ustedes saben que el catasterismo, que es eh, el ubicar, digamos, en las estrellas los nombres, nombrar las constelaciones con nombres de héroes míticos o de situaciones míticas, proviene ya de Erastóstenes, ¿no? En la Biblioteca de Alejandría, en el siglo III aproximadamente antes de Cristo. Y en el siglo XI, después de Cristo, estos nombres son cristianizados, ¿no? Los nombres de los héroes griegos y latinos son cristianizados. Entonces, por ejemplo, la constelación Piscis se asocia a Jonás y Ketos empieza a asociarse al Dag Gadol o a la ballena, ¿sí? Bien, ¿cómo llegamos a que la ballena es un monstruo? Porque esta es la pregunta de hoy. Que acá tenemos al Leviatán, digamos, el terror de la Biblia, ¿no? El Leviatán en la Biblia tiene varios antecedentes, como la historia de Jonás. Yo no puedo detenerme en todos los antecedentes de la historia de Jonás, que son muy interesantes en los mitos babilónicos, ugaríticos, digamos, toda esta tradición. Voy a hacer una mínima mención para ver el tema del Leviatán. Pero veamos, el ciclo ugarítico de Baal, ¿no? Y el poema babilónico Enuma Elish relatan los mitos primordiales de la creación, en los cuales el caos es retratado como un dragón marino. En los textos ugaríticos ha sido vocalizado como Lotán o Litán, el dragón de 7 cabezas. En uno de estos textos se dice, hablando de una diosa, digamos, porque tú mataste a Litán, la serpiente que se retuerce, y acabaste con la serpiente torcida, la tirana de 7 cabezas, los cielos devendrán calientes y brillarán. Fíjense cómo aparece el tema de lo retorcido, ¿no? Porque Litán, digamos, en su acepción primera, en su etimología, es retorcido, ¿no? Lo que se tuerce. Acá tenemos en Sumeria el dragón de 7 cabezas. Fíjense que es un monstruo marino, ¿no? Fíjense que tiene patas, tiene 7 cabezas, digamos, ¿no? Tiene cómo se condensa la situación. Bien, entonces encarna una monstruosidad amenazante. Se confunde en el texto bíblico con el mar, el caos y el abismo, ¿no? Yam es mar y es abismo al mismo tiempo. Como Tejón, también es abismo, se confunden estas palabras. El gran dragón o serpiente marina, Tanín, es conocida de diversas formas, como Leviatán, Rahab o Tiamat. Fíjense que Tiamat, por ejemplo, comparte también raíz con Tejón, y Tetis, por ejemplo, la diosa griega, madre de Aquiles, proviene de la misma raíz, ¿no? O sea, son las divinidades relacionadas al abismo, a la profundidad. Bueno, se confunden con la profundidad abismal también, ¿no? Con lo que es incontenible, lo monstruoso. Leviatán, ¿no? Leviatán es mencionado en varios pasajes bíblicos, así como en la literatura rabínica, y refiere al monstruo marino, cuya mitología, como dijimos, se remonta a la mitología de los pueblos del Medio Oriente y Egipto. También en Egipto hay toda una vertiente. Estas narraciones míticas relatan la lucha de los dioses para reinar. Y ser, bueno, como les dije, refiere a lo que se retuerce o a lo torcido. La raíz también de Leviatán es la misma. Entonces algunos autores se preguntan, ¿no? ¿Cómo es que el Dag Gadol, qué es? Como yo les decía antes, puede ser interpretado como Leviatán. Esto no está en el texto, pero nosotros podemos buscar en el mundo, digamos, en las tradiciones y hacer este tipo de relaciones. Se inscribe en la tradición del monstruo marino como animal mitológico, y respecto del cristianismo y el mundo medieval, veremos que esto pasa, digamos, a ser relatado como milagro, alegoría y visión profética o visión en sueños.
Esto en relación específicamente al relato de Jonás. Dag Gadol es la expresión hebrea que significa gran pez, ¿no? Como les dije antes. La Septuaginta, que como ustedes saben es la gran traducción de Occidente. Occidente decimos nosotros hoy, por supuesto, pero es la traducción del siglo III al griego de parte de digamos, de la Biblia hebrea, de la Torá, principalmente de la Torá. Después, a lo largo del siglo II y el siglo I, se van traduciendo algunos otros libros. ¿Cómo lo traduce la Septuaginta? Donde aparece Dag Gadol, dice megaquetos, gran cetáceo. Esto abarcaba ballenas, tiburones y monstruos marinos. Otras veces aparece como dracón, ¿no? Como dragón en Job 40:25, por ejemplo, se lo traduce ya como dragón. También se lo traduce en Job como vanidad, ¿no? Al Leviatán. El Leviatán específicamente aparece en otros textos, pero es específico del texto de Job. La Vulgata latina, que también es la segunda gran traducción de estos textos, de Jerónimo, lo convirtió en piscis grandis, ¿no? Pez grande, pero cuando traduce en Mateo 12:40 usó Ketus, ¿no? Le digo que después va a ser traducido como ballena. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, ya estamos en el Nuevo Testamento, se habla del signo de Jonás, ¿no? Cuando le hacen una pregunta a Jesús, él dice que habla del signo de Jonás, lo dice así, y que va a descender como Jonás. Descendió, esto es lo que él dice, ¿no? Eh, También traducen Job 40:25 como Leviatán, después también como Superbia, digamos, ¿no? Esto en Jerónimo como Superbia, como soberbia, o sea, Leviatán queda asociado a la soberbia, y por lo tanto, luego de acá va a pasar al tardo antiguo, digamos, en los relatos cristianos y judíos rabínicos como Satán, como dragón y como soberbia y como Leviatán. Quedan asociados, condensados estos sentidos. También en los textos que nosotros trabajamos como textos receptus, digamos, receptus, de los textos establecidos, por ejemplo, es un acuerdo entre estudiosos, ¿no es cierto? Los textos, hay tanto manuscrito, los textos establecidos como textos griegos, ustedes saben que los evangelios se escribieron en griego, esta es la tesis aceptada. Em, en referencia a Mateo 12:40, en griego se traduce como tú que tus, ¿no? Como es un genitivo, ¿no? Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, ¿no? Entonces ya tenemos esta acepción, ketus, ¿no? Empieza a ser la acepción establecida. Bien, durante la Edad Media, porque pasan los relatos, el cetáceo fue protagonista indiscutible de dos imágenes que tuvieron larga fama. La primera es la que se traga al pobre pecador, en referencia al episodio bíblico de Jonás, y la segunda es aquella que la hace pasar, ¿no? A la ballena o al Ketus por una isla, donde un grupo de incautos marineros deciden fondear. Bien, nosotros podemos hablar, por ejemplo, en relación al pobre pecador tenemos relatos cristianos, por ejemplo, relatos de Jerónimo, hay muchos relatos en la patrística, también tenemos relatos rabínicos, ¿sí? Gaónicos, que son los relatos que están ya del siglo 7, 8 en Babilonia y después también en Damasco. eh, bueno, donde aparecen diversos tipos de relatos donde hay un pez que se traga a Jonás y él vence al Leviatán, ¿no? Y él vence, son relatos hermosísimos, pero bellísimos, donde, bueno, él vence al Leviatán a través de luces y espejos y perlas, son bellísimos. Y también en relación a la isla tenemos un relato muy antiguo, que es que habla del Aspidocuelone, ¿no? Aspidocuelone era un monstruo, Ketus, un monstruo enorme. Esto aparece en un relato que se llama Iasconius, que son relatos de gran dispersión. Y nosotros vemos que son relatos que fueron muy famosos en su época porque eran lo que nosotros llamaríamos bestsellers por la cantidad de manuscritos que quedaron y la dispersión, digamos. Hay relatos
latinos, germánicos, cómo esto se va reproduciendo, digamos, lo van tomando y se va reescribiendo. El Aspidoquilone, perdón, era este relato que es la ballena, el Ketus, es un monstruo diabólico que se equipara a la soberbia, que se equipara al pecador, digamos, y que absorbe, atrae con sus aromas preciosos a los peces, los engulle, digamos, y los pecadores caen, son presa de este cetáceo. Nosotros nos vamos a dedicar hoy, porque no podemos dedicarnos a todos los relatos, a la Navigatio de Sancti Brendani Abatis. Es un relato irlandés. Esta aventura que es en búsqueda del mundo inaccesible. Este es un relato aproximadamente entre el siglo VIII y el siglo X. Se supone que hay un urtexto anterior. Es un relato que aparece, es un relato celta irlandés con muchísimas versiones, con una versión latinizada, versiones anglonormandas, versiones germánicas, versiones celtas también. Ustedes saben que además estos relatos Irlanda no fue conquistada por el Imperio Romano. Entonces su latinización es a través del cristianismo. Entonces toma muchos elementos celtas y los reescribe. Em, también acá tenemos otro topos literario que es la aventura en búsqueda del mundo accesible, ¿no? Inaccesible, el otro mundo, el relato, el viaje cosmológico, el viaje en, digamos, navegando, porque también hay viajes de, digamos, caminando, ¿no? Hay viajeros de otra índole, pero es en el barco, ¿no? En búsqueda de un mundo inaccesible, en búsqueda del cosmos, en búsqueda del paraíso. Llegar a la tierra prometida, atravesar la tierra prometida, llegar a ella y encontrarse con el misterio, digamos, ¿no? En ese lugar para ser redimidos. También son peregrinaciones. Son relatos de viajeros medievales, ¿no? Que van hacia la tierra prometida, se llamaba Terra Repromissionis Sanctorum, ¿no? Es un periplo de carácter teológico y cosmológico, como les decía. Viajan a una geografía insular extraña, ¿no? Que enraiza profundamente con tradiciones latinas que retroceden hasta la Biblia y el Fisiólogos, que es donde se cuenta la cuestión de las pidocuelones, como les decía recién. Este episodio aquí aparece Iasconius, la ballena Iasconius, que es axiomático el relato y es el origen de una isla intermitente, ¿no? Bien, este nombre Iasconius, ahora vamos a ir al relato, puede ser del islandés pez y un sufijo aumentativo ionius, ¿no? Y podría estar relacionado con el mitológico Kraken, también un personaje mítico de la literatura nórdica, un monstruo marino cuyo lomo sobresale del mar y se confunde con una isla. Cuando describen a Iasconius, este Ketos, digamos, uno de los relatos, de todos estos relatos, lo describe como una ballena, un Ketos, que mueve la cola, digamos, que intenta tocarse la cabeza con la cola, que retuerce su cola todo el tiempo. Bien, ¿qué le pasa este, al mito, digamos, a nuestro santo Saint Brendan's sería, ¿no? En irlandés, San Brendano para nosotros, es un monje, es un monje que está en este lugar y que como muchos otros sale por también con un mandato y una revelación con otros monjes en búsqueda de esta tierra prometida. Este relato tiene muchas versiones, tienen muchos viajes, mucha referencia bíblica, viajan 40 días, 7 viajes, están en las islas durante 3 días, pero cuando llegan a Iasconius, prenden fuego sobre ella. Esto es un clásico, también un clásico de la época. Confunden la ballena con una isla, descienden en la ballena y prenden fuego sobre ella. Cuando prenden fuego sobre ella, la ballena empieza a moverse, entonces se dan cuenta que están sobre un monstruo y no sobre una isla. Imagínense que en el relato el tamaño que tenía la ballena para que ellos pensaran que era una isla. Al prender fuego, la ballena los expulsa, ellos entran en pánico, pero el santo que está en el barco los levanta y les avisa que es una ballena y es un signo.
Esto es un signo para ellos. Acá también vemos el tema de la catábasis. La catábasis acá se produce en el lomo de la ballena, digamos, cuando la ballena los arroja al agua, ¿no? Y ellos se ven a punto de ahogarse. Bien, el relato, después de viajes, 7 años, y bueno, todas estas vueltas donde ellos celebran la Pascua en el lomo de la ballena, eh, llegan a la tierra prometida. Y Asconius lo lleva a la tierra prometida, ¿sí? Y Asconius lo lleva a la tierra prometida, y en ese punto Asconius se confunde en el relato entre es la ballena y es la tierra prometida. Entonces se transforma en una isla intermitente que no pueden encontrar después. Solamente los elegidos y los redimidos podrán verla. El tema de la cola de la ballena también me interesaba para que ustedes vean cómo, si bien la ballena acá ya no es diabólica, pero conserva este rasgo de lo monstruoso, del dragón. Bien, acá tienen algunas representaciones de Iasconius, digamos, ¿no? En la ballena. Esto llega en Irlanda, por ejemplo, y en algunos lugares es famoso el relato de Iasconius y San Brendano, se venden todo tipo de productos comerciales. Así era representada, ¿no? En el siglo XVII, fíjense, acá están los santos, ¿no? El fuego, toda la... Y acá está África, acá está España y acá está la isla de San Brandano, como dicen, que no, que llega hasta este lugar. Digamos que es inencontrable. Acá también en un mapa de 1707 lo vemos acá, ¿no? Está acá la isla. Acá están las Canarias y acá está la isla, que es una isla supuesta inencontrable. Y acá la vemos en la bahía de San Borombón. ¿Cómo llegamos a la bahía de San Borombón con este relato? Resulta que este relato pasa a las Canarias y se vuelve un relato muy, muy fuerte en las Canarias. Cuando la expedición de Magallanes pasa por esta bahía y ve esta bahía, pues una bahía enorme, la de San Borombón, sus hombres, que no eran necesariamente de las Canarias, pero fíjense la influencia de este mito, de este relato, piensan, creen que desde acá se desprendió la isla de San Brendano y por lo tanto pasa a ser bahía de San Borombón. O sea, San Borombón viene de San Brendano, podemos decir. Acá tenemos a Tim Severin, que emprendió el viaje en 1976, siguiendo estos relatos desde Irlanda hasta Canadá, copiando la nave con los relatos y llegando a este lugar. Bien, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Cómo llegamos a la ballena? En 19, digamos, ya en el siglo XVII, encontramos en la Biblia de Tyndale la traducción whale. Ya se traduce directamente por ballena. Y en Jonás 1:17 dicen great fish, ¿no? O sea que ya tenemos ballena y great fish separados. Ya hay una bifurcación en estos términos. Se introduce el nombre ballena directamente en el grupo estelar de Andrómeda, ¿sí? Bueno, acá les voy a mostrar esto, para ir rápido. Acá tenemos el Hidrarcos, siglo XIX. Acá Koch, un inventor de la época y empresario, con huesos, con fósiles de una ballena extinta, arma digamos, este animal, este esqueleto, diciendo que encontró una serpiente marina, ¿no? Que después, bueno, los expertos por supuesto lo denuncian, que eso es un invento, él dice que es un fósil que él encontró, pero fíjense cómo este fósil también es mencionado acá en el diario como el fósil del libro de Job, digamos, la serpiente del libro de Job, es el Leviatán. Acá tenemos de vuelta el dragón hecho con los huesos de la ballena, ¿no? Otra vez esa condensación. Bien, y después Melville, ya para terminar, eh, se refiere a San Jorge y al dragón. Tenemos montones de referencias en Melville a todo esto, pero él dice cómo las ballenas y los dragones están extraña y desordenadamente mezclados y a menudo unos están en el lugar de otros. También hace una mención a que las ballenas a lo lejos se ven como montañas. Esto también nosotros lo encontramos en Isidoro de Sevilla, que hace una descripción, en sus etimologías hace una descripción de las ballenas como montañas, la balena, ¿no? Dice son montañas. Y bien, Moby Dick es descrita como un abismo, como un tejón en sí misma, y excede a la idea de su propia especie, ¿no? O sea que la ballena excede a la especie, porque también es un monstruo, es un leviatán y es un dragón. Y el tiempo eterno del cosmos, del abismo inmutable, toma relieve luego del encuentro fatal con el monstruo blanco.
Y dice Melville, la gran mortaja del mar se meció sobre lo mismo que se mecía 5000 años atrás. Ismael, el personaje en su anábasis, digamos, ¿no? Vuelve al mundo después de naufragar, tomado del ataúd que surgió verticalmente del mar, ¿no? O sea que nuevamente tenemos una catábasis y una anábasis. Y la ballena que condensa al monstruo y al dragón, al leviatán. Gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias Flavia por habernos llevado a este viaje tan alucinante, mitológico, ¿no? Que con cuántas variaciones tiene, con cuántas posibilidades hasta etimológicas, digamos, librescas, gráficas y actuales también. La verdad que yo había visto también ese episodio extraño que salió en toda la prensa hace poco de este verano. Sí, que fue Bueno, notable. muy notable, por supuesto que Sí, muy sí. notable, muy notable. Bueno, estamos aquí, por supuesto, agradeciéndote muchísimo esta exposición y también las imágenes que acompañan, que siempre se agradecen mucho. Y bueno, abrimos un poco el juego a las preguntas. Yo tengo una, porque bueno, Sí, y la mía tiene que ver con que evidentemente, más allá de mi catecismo, no quedó en mi mente, digamos, no quedó mi mente sometida a la imagen, digamos, de Jonás y la ballena a partir de, digamos, de la historia bíblica, sino, por supuesto, de la historia de Pinocchio, ¿no? De Pinocho, ¿no? Eh, y bueno, si decía justamente Bruno Bettelheim, el famoso psicoanalista también sí. viene, decía que lo peor que puede haber para darle a un niño es, digamos, un libro con imágenes, porque la imagen se fija más de lo que la imaginación de la letra puede generar. Vuelvo al episodio, vuelvo a tu trabajo también que lo citaste sobre Pinocchio, por bueno, toda esa tradición que hay que Pinocchio en verdad sería toda una suerte de gran figura cristológica, digamos, la madera que se vuelve hombre, ¿no? El mito ese y por qué, digamos, ese episodio, digamos, de Jonás y la ballena, que la verdad que actualmente ha tenido muchas, en verdad yo soy medio fanático de ese texto de Pinocchio, me parece un texto de todos los cuentos infantiles, el menos, no sé, tiene una gran productividad, pero no sé por qué creo que Alicia en el País de las Maravillas o Le Petit Prince son otros, pero muy pocos libros como ese tienen el estudio de Giorgio Agamben, que ha salido hace poco, que publicó Adrián Hidalgo sobre Pinocchio minuciosamente, y el de Manganelli, que es casi un libro paralelo, que se detienen bastante en el episodio de la ballena, y que por eso a mí me ha interesado mucho esto, que vos lo abrís no a la ballena, sino al gran pez o a esa tradición que no sé decir en hebreo del Dag Galón, Dag, Dag Gadol. Claro. Bueno, no, preguntarte eso, a propósito del episodio de Pinocchio, porque vos dijiste que no es tan, digamos, no es tan bíblico. Eso te debería preguntar. Claro, a mí me parece que si bien toma la estructura, digamos, ¿no? Pero toma también el relato, porque cuando él llega, yo no soy una especialista en Pinocho, ¿eh? Leí un poco, pero viste que el cuento de Pinocho es un cuento para adultos, en realidad, ¿no? Cuando Collodi lo escribe, después Bueno, porque además a Pinocho lo cuelgan, a Pinocho le pasa de todo, digamos, es un gran embaucador, digamos, es toda una historia, ¿no? Como de un pícaro, este, total. es una picaresca, ¿no? Como de alguna manera, me parece. Sí, totalmente. A mí me da la sensación de que toma el relato de Luciano de Samosata, Esa porque moza también. las historias verdaderas también entran a un Gran Quetos, y en el Gran Quetos hay una ciudad de gente Mm, viviendo, y digamos, hay una geografía, se pueden trasladar. Adentro de este Gran Quetos hay un mundo, hay un cosmos. Viven o sea, estos marineros viven en el Gran Quetos en una especie de vida de felicidad, digamos, ¿no? Como de utopía adentro del monstruo, ¿no? Hasta que logran salir de él o salen después hacia otro lugar. Y en Pinocho también aparece esto, ¿no? No es solamente un relato donde entran y los expulsan, no, ¿no? O vencen a un monstruo. Viven ahí adentro con Gepetto de alguna manera, ¿no? Se encuentran también con algún tipo de actividad, de casa, ¿no? Me parece que está más relacionado.
o sea, me parece que por lo menos el episodio de la ballena, cómo está descrito, me parece que está tomado de Luciano de Samosata, lo cual no quiere decir que no tome el topos bíblico, Claro, por supuesto. ¿no? De redención y de otras situaciones y que no tome elementos bíblicos, ¿no? Y Me además parece esto que estás diciendo, que también a mí me llevó ahora, para mientras estabas hablando, los viajes de Gulliver, también esta sí, noción de lo grande y lo pequeño, o de los famosos pasajes de Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, donde todo el tema, la deglución y de comer y de sí, comida que te lleve, después las grandes, digamos, la función emética de regurgitar o de lanzar, sí, digamos, con todo lo que tiene que sí. ver con la idea de la comida en Rabelais también, digamos habilita este imaginario que vos hoy evocaste, que está evidentemente en la tradición tanto de Rabelais como de Swift, ¿no? También. O sea, Claro, evidentemente. está en esa tradición y nosotros también podemos encontrar relatos en el Corán que tienen que ver con esta Ah, mira. tradición. El Corán, ustedes saben que tiene una gran tradición bíblica, ¿no? Una gran tradición del Antiguo Testamento. Reescribe gran parte del Antiguo Testamento. También es una reescritura. También hay relatos en el Talmud, ¿no? Que tienen que ver con todo esto. Sí. Por eso digo que son como topos literarios, ¿no? Como que atraviesan las épocas, se vuelven a escribir. Por eso me gustaba lo de Vila Cater, ¿no? Como hay pocas historias, digamos, que se reescriben y se relatan de diferentes maneras, pero las Sí. historias son las mismas. No, y de hecho, como esta ha sido tan regurgitada y Sí, glutida por los cuentos de hadas o por los cuentos infantiles y por toda la sí, tradición, digamos, hasta ahora de la sociedad de consumo, ¿no? Que también hasta lo viste vos, sí. bueno, ahora con eso de Internet. Bueno, abrimos de otras preguntas. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Bienvenidos. Pueden hacer algún comentario también. Por favor, claro. Sí. No sean tímidos. No. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Hola, En buenas principio les tardes. vuelvo a agradecer la apertura de este espacio y el poner en trabajo estas resonancias que vienen de lejos, así como los ecos de la voz que rebotan sobre las paredes de la caverna, diría tal vez Lacan. Y de alguna manera pues alcanzan a cada uno, ¿no? Agradezco, fue un trabajo sí, intenso, toda la filología, la arqueología, cómo se va cristalizando en el lenguaje, me pareció ver, ¿no? Leer cierto intento de representación y de fijación, digamos, de fuerzas, en realidad, de fuerzas que por ahí no tienen una representación, son asignificantes quizás, esas fuerzas. Y me tocó, me gustó mucho, ya lo conocía, me había olvidado cuando ocurre la catástrofe en Moby Dick, y ese, esa cita que hiciste de Melville, ¿no? Como que ahí el escritor cediendo eh, vuelve a lo irrepresentable nuevamente, como que a las fuerzas, ¿no? Lo que ocurre que en este caso la fuerza que fagocita es una fuerza eh, como del mal, ¿no? Representando el mal. Bueno, pero me sigue dando para pensar. Simplemente quería comentarle algo de lo que me dio para pensar y me sigue dando para pensar. Eh, y agradezco esa posibilidad, ¿no? Sí, esto que vos decís, Oscar, resuena mucho hay este autor que un poco olvidado ya, es Foster, Ian Foster, que escribió, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, de la película Passage to India, que es una novela, ¿no? De Ian Foster. Él tiene un libro que es Aspectos de la novela, Aspects of the Novel, donde él habla de Moby Dick, digamos, de Melville. Él diferencia a los escritores y dice que hay escritores que son profetas y otros que son predicadores. Eso me encanta. Bueno, ahí está, Y claro, Melville es muy un bien. profeta, dice, tiene el tono, porque él Sí, dice con tono, es una voz, ¿no? De profeta, y él dice, en realidad, Moby Dick es una lucha, trata de una lucha. Esto Borges lo retoma mal, ¿no? Lo acusa de no haber dicho eso, ¿no? Cuando hace el prólogo, yo creo que de Bartleby. Lo acusa a Foster de haber dicho al revés, que es que se trata del cosmos y no de una lucha. Pero lo que dice Foster es que no se trata de un problema del mal, digamos, de una batalla contra lo diabólico, sino que es una lucha permanente y que el tono profético es de lucha, ¿no? claro, inclusive me vino una palabrita también, porque estaba leyendo últimamente otras cosas acerca de la termodinámica.
y la cuestión intrínseca del factor de descomposición, ¿no? De descomposición, digo, de, al modo que los budistas señalan, ¿no? Que los fenómenos emergen, se transforman y caen, desaparecen, y constantemente en un eterno, eh, por lo menos en este estado, un eterno discurrir, que también Melville lo toca, el punto ese con esa eternidad que menciona, pero bueno, la verdad que están abiertas muchas puertas así, y todo lo que tocaron con el tema de Pinocho, bueno, Tiamat y Marduk, en fin. Sí, Ah, interesante lo de los topos, digamos, como gramáticas, tal vez Koseliek, no sé, pero como gramáticas que van, pero vendría a ser como vasijas viejas para guardar lo nuevo, es un peligro también. un, Me gustó un esa imagen. peligro. Que, Me gustó esa imagen. Sí. no, Eh, odres viejos para guardar, tiene una eh, en referencia, el vino nuevo es el Evangelio de Juan, claro, ¿no? claro, claro, el Sí, peligro de esas cristalizaciones, ¿no? sí, claro, pero son, a mí me parece que son, estoy intentando, porque todavía no he abordado, pero acercarme a Warburg, digamos, ¿no? Con la cuestión de lo que el trabajo, como los patoformen, digamos, ¿no? Que son movimientos con emociones, digamos, dice él, ¿no? Que son bastante difíciles de entender, pero bueno, cómo esto atraviesa, ¿no? Porque son cómo aparece la batalla cósmica es invencible, digamos, ¿no? A diferencia de lo que dicen algunos biblistas, que la batalla cósmica es vencida, digamos, ¿no? Los monstruos cósmicos son vencidos por Yahvé que ordena el cosmos. A mí me parece que no, que esto insiste, retorna e insiste todo el tiempo, ¿no? Marcando lo liminal de lo humano, en realidad, ¿no? Es este punto liminal de lo indecible. Me parece que aparece relatado con Claro. estos temas, ¿no? Pero, Claro, y cuando, por ejemplo, Freud trabajó con su mitología de las pulsiones, sí, nombró de alguna manera algo, lo nombró pulsión de muerte. sí. Conectada Claro, con las dinámicas, las tópicas, etcétera, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, las maneras de acotar la pulsión de muerte, ¿no? A través de los relatos. Sí. Bueno, no sé si hay otra Bueno, no les quito, pregunta. no Ahí hay interrumpo otra más. No, por No, favor. pero muchas gracias. Gracias, Ac- Walter. Además, sí. No, por Gracias. favor, Fergra, muchas Gracias, gracias. Acá Flavia. Marta tiene una pregunta. Sí, Ah, Flavia publicó algunos textos sobre las escrituras. Te pregunta sí, Marta. tengo en academia.edu, Marta, ¿cómo estás? No, tengo en academia.edu hay algunos textos publicados, ¿no? Después, bueno, estoy escribiendo mi tesis sobre Moby Dick, pero acá está Mariano Caru, que es mi director de tesis, espero terminarla algún día. Pero bueno, estoy en eso. Vamos por ello, vamos por ello. Sí, 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 sí. Eh, bueno, si no hay más preguntas, agradecerles a todos y a vos muy especialmente Flavia, por este viaje que hemos hecho realmente a través de un topos literario, digamos, magnífico, alucinante, omnipresente de alguna manera. Y hasta lo trajiste realmente acá a nuestra bahía de San Boromón, así que un placer grandísimo. Sí, Eh, Invitarlos que próximamente tenemos otro conversatorio fin de mes también. La temática cambia absolutamente. Va a ser referido al mundo del tango y al mundo de Julián Centella, el gran poeta tanguero Julián Centella, el próximo 30 de mayo. Pero bueno, agradecerles y decirles que este conversatorio va a estar subido a la página de YouTube del instituto próximamente. No, y ahora me quedé pensando también en Melville, que este año, ahora próximamente, el Teatro Colón va a presentar Billy Budd, la ópera inspirada en la última obra de Melville, ¿no? ah, mirá vos, no sabía. Donde, sí, donde supuestamente, es la última obra de Melville, donde supuestamente todo lo diabólico que está en la ballena de Moby Dick se pasa directamente Sí, al corazón del barco. Todo ocurre sí. entre el odio entre los marineros, un relato que por otra parte amaba muchísimo Borges, Billy Budd, ¿no? Que también le hizo un gran prólogo. Así que bueno, a lo mejor ahí tenemos otra reversión de cómo el gran pez se transforma, digamos, en el gran mal en el barco de Billy Budd.
la otra obra, la obra final, la obra casi La obra última, final, la sí. obra final de Melville. Bueno, Flavia, muchas gracias, realmente, No, muchas ustedes, gracias. No, por a favor, todos. a todos por la presencia esta tarde y Sí, estamos dispuestos a, por favor, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, el Instituto de Investigación en Humanidades del Colegio Nacional. Y bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, buenas muchas noches y gracias gracias, por estar. Walter. Gracias, Flavia. Que estén bien Gracias. y que prosiga Muchas siendo gracias. auspicioso el camino. Gracias, Mario. Gracias, Oscar. Gracias, chao. Chao, gracias. Gracias.